El próximo 25 de octubre tendremos en nuestro país elecciones locales y regionales. Recordemos que el año anterior, en el 2014, fuimos a las urnas para elegir presidente y vicepresidente de la República de Colombia por 4 años, así como senadores y representantes a la Cámara. Este año son las elecciones locales y regionales en las cuales vamos a elegir alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y ediles. Ya en un momento lo veremos en mayor detalle. ¿Cuál es el contexto de las elecciones que vamos a vivir este año en Colombia? ¿Cuál es el marco político? ¿Cuáles son las situaciones que estamos viviendo en el país y que por supuesto inciden y marcan el rumbo de este proceso electoral 2015 en Colombia? Al igual que muchos otros países, Colombia está enmarcado por las características que veíamos al inicio en el tema de democracia electoral. Pero en nuestro país se acentúan algunas características que conviene mencionar. Una primera característica tiene que ver con los altos niveles de abstención. En las elecciones nacionales, generalmente la participación es inferior al 50%. Vale decir que menos de la mitad de las personas, que pueden votar, acuden a las urnas para hacer efectivo su derecho al voto. Hay bajos niveles de participación. Si bien en las elecciones locales y regionales estos niveles de participación son mayores que en las elecciones nacionales, todavía tenemos que mejorar desde los procesos de cultura cívica, de construcción de ciudadanía, de pedagogía electoral, a tener ciudadanos más participativos electoralmente. Un segundo elemento de contexto tiene que ver con la presencia de grupos alzados en armas y de grupos ilegales en el país. Si bien el gobierno se encuentra en La Habana, sentado dialogando con las FARC-EP, todavía tenemos guerrillas como el ELN que no han iniciado un diálogo con el gobierno y que por supuesto generan algún tipo de incidencias durante los procesos electorales. Incidencia que se puede manifestar en el interés de lograr candidatos cercanos como gobernantes en algunas regiones, o incidencia que se puede manifestar en algún tipo de actos que intenten alterar el orden público para la época electoral. Pero al margen de los grupos armados, tenemos grupos ilegales, tenemos fenómenos como el narcotráfico, bandas criminales, que hacen presencia fuerte en algunas regiones, que tienen intereses fuertes en poder apropiarse del gobierno para facilitar algunas actividades delictivas y que por supuesto también influyen en la marcha tranquila de los procesos electorales en el país. Una tercera característica tiene que ver con nuestros partidos políticos débiles, todavía escasamente institucionalizados, poco organizados, que no asumen con toda la capacidad que deben hacerlo la comunicación con los ciudadanos, el papel de formadores de líderes, la capacidad para poder llevar propuestas de políticas públicas al seno de los cuerpos colegiados. Partidos políticos que muchas veces se manejan también por intereses personalistas de sus dirigentes y que no cumplen con ese papel que la sociedad les asigna como especie de correa de transmisión entre el gobierno y los ciudadanos. Una cuarta característica apunta a la escasa efectividad tanto de control como investigación y posteriormente como sanción de nuestra organización electoral por los fraudes electorales que se cometen.
Por estos días hemos escuchado denuncias de transhumancia de electores, hemos escuchado denuncias de cédulas inexistentes que aparecen registradas para votar. Estos delitos y otros en ocasiones no son investigados de manera suficiente y los responsables no son sancionados adecuadamente. Allí tenemos también una característica en ese contexto colombiano. Una siguiente característica apunta a un fenómeno que existe en muchas regiones de nuestro país: la compraventa de votos y el clientelismo. Y es quizás este punto uno de los más arraigados en algunas regiones y con los cuales tenemos que luchar, por el hecho de que muchos actores políticos llegan al poder a través del fenómeno de intercambiar el voto de los ciudadanos por dinero o por bienes materiales. Parte también del mensaje que debemos enviar a los ciudadanos en cuanto al valor de su voto, a la capacidad de decidir el rumbo futuro y a la incidencia que podemos tener en elegir buenos gobernantes. Eso lleva entonces, por supuesto, a una apatía, a un desencanto, a una falta de entusiasmo de un buen número de colombianos con el rumbo del proceso electoral, con la consecuente, el consecuente hecho de no votar, con el crecimiento de la abstención. Y finalmente, los diálogos de paz que adelantamos con la FAREP en La Habana. El gobierno está sentado en esos momentos con una delegación de las FARC en La Habana, Cuba, dialogando para poner fin al conflicto armado. Y estos acuerdos a los que lleguen gobierno y FARC tendrán que ser refrendados, respaldados por los ciudadanos a través de un mecanismo determinado de participación que todavía está por definirse. El gobierno tendrá que definir cuál es ese camino a través del cual los ciudadanos nos vamos a pronunciar sobre esos acuerdos, nos vamos a pronunciar sobre ese resultado de los diálogos para convertirlo luego en una realidad, en leyes, en normas, en lo que podríamos llamar un periodo post-conflicto. A este panorama del contexto de las elecciones en Colombia para 2015, podemos adicionarle las características de nuestro sistema electoral. Tenemos un sistema electoral donde cada partido político puede presentar solo una lista, tanto a los cargos uninominales, alcaldías, gobernaciones, como a los cuerpos colegiados, consejos municipales, asambleas departamentales y juntas administradoras locales. Pero además de los partidos políticos, los ciudadanos, organizados a través de grupos significativos de ciudadanos, pueden inscribir candidaturas, pueden inscribir candidatos, otorgándoles el respaldo de este grupo que luego se podría convertir en un partido político. Tenemos un sistema electoral técnico donde hay algunas fórmulas matemáticas para definir quién gana la elección, sobre todo a nivel de cuerpos colegiados. Hablamos de cuerpos colegiados cuando son varios los que se eligen para representar y no uno solo, como ocurre con alcaldía y con gobernación. Tenemos unos conceptos como umbral, que es un número determinado de votos que cada lista debe conseguir para poder luego ir a la repartición de curules. Y luego tenemos una fórmula matemática que se aplica para establecer quiénes de los candidatos que se han inscrito a la lista pueden acceder a una curul determinada por el número de votos. Cada partido puede decidir si quiere que su lista tenga voto preferente por los candidatos
o no tenga voto preferente y solo se vote por la lista completa en bloque. Los partidos políticos reciben financiación pública por parte del Estado para que puedan funcionar y para que puedan participar en las campañas electorales y finalmente los partidos pueden ganar la personería jurídica en las elecciones a Senado superando un umbral determinado. Actualmente en Colombia tenemos 12 partidos con personería jurídica. Estos 12 partidos se convierten en primer lugar en los protagonistas de la contienda electoral, presentando candidatos y presentando listas. Estos partidos son el Partido de la U, Partido Conservador Colombiano, Partido Liberal Colombiano, Partido Opción Ciudadana, Cambio Radical, Polo Democrático Alternativo, Partido Alianza Verde, Movimiento Mira, Partido Centro Democrático, Movimiento Alternativo Indígena y Social MAIS, Partido Alianza Social Independiente ASI, Fundación Ébano de Colombia, FUNECO. Estos 12 partidos, en su mayoría, estuvieron presentes en la contienda política anterior y lograron conservar, me refiero a las de 2014 nacionales, y lograron conservar su personería jurídica. Algunos incluso ganaron su personería jurídica el año anterior. El tarjetón solo para recordar la contienda presidencial que vivimos el año anterior. Allí tenemos la papeleta que pudimos marcar para la elección a presidente y vicepresidente de 2014, en la cual tuvimos la fórmula Clara López, Aída Bella, Polo Democrático UP. Tenemos los candidatos del Partido Conservador Colombiano. Tenemos al presidente Juan Manuel Santos, quien aspiraba a la reelección con su fórmula vicepresidencial Germán Vargas Lleras. Tenemos los candidatos por la Alianza Verde y tenemos los candidatos por el Centro Democrático y la opción de voto en blanco. Es importante en los procesos de pedagogía electoral recordar que para efectos del voto en blanco es necesario marcar de manera directa y expresa la categoría de voto en blanco. Esta tabla, que ojalá pudieran mirarlas en detalle un poco más de cerca, lo que nos muestra es la evolución de cada uno de los partidos en cuanto a su presencia en el Senado de la República. ¿Cuántos senadores ha logrado hacer elegir cada partido para que nos formemos la idea de cómo está constituido el Senado de la República, la Corporación Pública de Elección Popular a nivel nacional, en el 2014? Recordemos que este resultado del año anterior permite que los senadores tengan presencia en el Congreso hasta el 2018, 4 años. El Partido Social de Unidad Nacional, de 20 curules en el 2006, hoy tiene 21 curules, se ha mantenido. Partido Centro Democrático, que surge el año anterior, liderado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, alcanza 19 curules en el Senado. Partido Conservador Colombiano, 19 curules en el Senado. Partido Liberal, 17 curules. Digamos que esos son los partidos que alcanzan el mayor número de senadores. Lo sigue Cambio Radical con 9 senadores y luego 3 partidos que alcanzan cada uno 5 senadores. Opción Ciudadana, Polo Democrático Alternativo y el Partido Alianza Verde. Una primera consideración de cómo está conformado el Senado de la República para el periodo 2014-2018 sería la de afirmar que es
un Senado conformado por partidos medianos. No hay un solo partido que pueda ser mayoría por sí sola. Y recordemos que el presidente de la República necesita conformar algunas mayorías para sacar adelante sus iniciativas de gobierno, para hacer aprobar las políticas públicas que requiere en su calidad de gobernante. Ese resultado que acabamos de ver para 2014 nos pinta un escenario político en donde podemos primero identificar los partidos de la coalición de gobierno, Partido de la U, Partido Liberal y Cambio Radical, que se agrupan alrededor del presidente Juan Manuel Santos, formando lo que podemos llamar un núcleo duro de la coalición de gobierno. Pero también hay dos partidos de oposición. Por primera vez en Colombia tenemos una oposición que viene desde la izquierda, liderada por el Polo Democrático Alternativo, y una oposición con una tendencia ideológica de derecha, liderada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez a través del Centro Democrático. A su vez tenemos algunos partidos que se convierten en fluidos, bien de oposición o bien de apoyo al gobierno. De apoyo al gobierno, el Partido de Integración Nacional, y como partido como fluidos de oposición, el Partido Conservador, que en ocasiones apoya al gobierno y en ocasiones no, tiene sectores cercanos y sectores más alejados del gobierno, y el Partido Verde. De alguna manera, este es el escenario político que tenemos para las elecciones locales que vamos a vivir en octubre de 2015. Y estas elecciones locales de 2015 se constituyen, primero, en una consecuencia del mapa político nacional que se construyó en las elecciones 2014, pero también en la antesala de lo que van a ser las elecciones presidenciales en 2018. Lo que los actores políticos tienen en juego en estas elecciones locales de octubre es la configuración del poder local y regional que le permitan a los partidos políticos y a los actores nacionales tener un papel relevante en las elecciones nacionales de 2018. De allí entonces que desde ya se perfilen algunas figuras políticas como posibles candidatos presidenciales y que desde ya quieran quedar muy bien posicionados con relación al poder local y al poder regional. ¿Qué elegimos el 25 de octubre? El 25 de octubre vamos a elegir 32 gobernadores. Recordemos que los gobernadores son los gobernantes uninominales, una sola persona que gobierna en los departamentos. Cada departamento tiene un gobernador. Elegimos 32 gobernadores. Elegimos 1.102 alcaldes, uno por cada municipio colombiano. Elegimos 418 diputados. Los diputados son las asambleas departamentales. Y estas asambleas departamentales son cuerpos colegiados que acompañan al gobernador en el ejercicio de gobierno. Lo acompañan no solo aprobando iniciativas, presupuesto, sino también ejerciendo control político, fiscalizando, acompañando también desde una labor de control político a gobernadores, en el caso de las asambleas departamentales, y a los alcaldes, en el caso de los consejos municipales. Entonces, estas asambleas departamentales, que están integradas por cierto número de diputados, existen a nivel departamental. Vamos a elegir 12.060 concejales. Y los consejos son los cuerpos colegiados a nivel local. Acompañan al alcalde en este ejercicio de gobierno, de acompañamiento
de fiscalización y de control. Y los municipios que tienen juntas administradoras locales, vamos a elegir ediles. Los ediles son los miembros individuales precisamente de estas juntas, son los miembros de las corporaciones públicas, de las juntas administradoras locales. ¿Por qué son tan importantes las elecciones del 25 de octubre? Porque si bien en las elecciones del año anterior definimos el rumbo del país en torno a presidente, vicepresidente y Congreso de la República, en las elecciones de este año vamos a elegir las autoridades más cercanas, vamos a elegir a esos gobernantes que van a estar en nuestro municipio, que van a estar en las localidades, en las juntas administradoras locales, esos gobernantes cercanos, esos gobernantes que deben resolver los temas del día a día y los problemas cotidianos que más aquejan a los ciudadanos en todo el país. Estas elecciones del 25 de octubre entonces se convierten en elecciones claves porque a través del voto vamos a definir quiénes van a comandar, quiénes van a liderar, quiénes van a llevar adelante las iniciativas del municipio, las iniciativas del departamento, a partir de las iniciativas más micro, del barrio, de la comuna, de la localidad, de las zonas más micro, son aquellos que van a estar al frente de esas iniciativas para hacer realidad la solución de los problemas.